Señor, gracias te damos porque tú eres nuestro Salvador. A ti, Señor, nosotros podemos correr y encontrar refugio aún en medio de las aflicciones más grandes de nuestra vida. Te hemos adorado al proclamar que tú eres en quien hay salvación y ahora te queremos adorar a través de la exposición de tu palabra. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que la verdad que hemos de considerar ahora quede plantada y dé su fruto en nuestras vidas y que, oh Señor, sea fruto permanente para gloria y honra de tu nombre y para, oh Señor, la paz y la tranquilidad de tu pueblo en este mundo. Señor, salva también te pedimos si alguien de los que escuchan todavía no te ha conocido. Que tú, oh Señor, que sabes darnos más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos, hagas esto y mucho más. Esperamos, oh Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, tal como tú lo has prometido. En el nombre de Jesús, amén. El afán o la ansiedad es un pecado. ¿Por qué? Porque, como nosotros leíamos en la lectura de la palabra de Dios en Mateo, Jesús allí nos manda en Mateo capítulo 6 a no afanarnos no menos de 3 veces. Aún así, a pesar de este mandato, nosotros podemos decir que el pecado de la ansiedad es un pecado de gran extensión y profundidad. ¿A qué yo me refiero? Bueno, cuando digo de gran extensión, me refiero a que no conozco a la primera persona que diga que no se afane. Pero también digo que es un pecado de gran profundidad porque aunque nosotros cortemos el afán hoy, comenzará otra vez a crecer mañana. La ansiedad o el afán es una hierba mala, es un pecado que no muere fácilmente. Pero Dios, en su gracia, en su bondad, a través de su palabra, no solamente nos da mandamientos para no estar ansiosos, sino que Él también nos da a lo largo de toda la palabra razones para no estar. Y la pregunta es, ¿qué yo debo hacer si después de estar no ansioso yo vuelvo a caer en ansiedad? ¿Qué yo debo hacer si después de yo estar no ansioso debido a alguna promesa de la palabra de Dios, hoy yo vuelvo entonces a estarlo? La respuesta a esa pregunta es lo mismo que nosotros hicimos ayer cuando no estábamos ansiosos. Escuchar con fe lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. O en otras palabras, confiar en esa palabra de Dios que Él dirige a nosotros. Es el mismo remedio, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y hoy nosotros vamos a comenzar una serie de 4 sermones titulados Romanos 8 y tu ansiedad. ¿Cómo tratar con la ansiedad? Es un tema que es siempre pertinente, ¿no es cierto? Y mucho más en el tiempo en el cual a nosotros nos ha tocado vivir. Es decir, que es muy pertinente incluso ahora. Muchos países alrededor del mundo están ofreciendo gratuitamente servicios psicológicos a sus ciudadanos para que ellos puedan lidiar con lo que es la ansiedad debido a la pandemia del COVID-19. Y yo dudo que haya alguien que me escuche que no haya en su vida o en este año 2020 preguntado o hecho la pregunta famosa del ¿y si? ¿Y si pasa esto? ¿Y si yo aquello? ¿Y si este año esto? ¿Y si esto por aquí o esto por allá? Dudo que haya alguien que por lo menos, al menos una vez en este año no se haya hecho esa pregunta. Pero nosotros, los cristianos, tenemos en la palabra de Dios una ayuda que es sin comparación. La palabra de Dios es una ayuda para nosotros que no tiene igual. Así que la invitación en este sermón y a lo largo de los otros sermones de esta serie es que tú no dejes que tu alma ansiosa hable sin control. Más bien, deja que la palabra de Dios hable a tu alma ansiosa.
Y yo quiero invitarles a escuchar, como dije al principio, con fe, a confiar en lo que la palabra de Dios tiene que decirte a ti y a mí en esta tarde. Escucha lo que Romanos 8 tiene que decirle a tu ansiedad y toma esto como un arma más en tu arsenal para atacar ese pecado de la ansiedad. Un arma, Romanos 8, que tú vas a utilizar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez cuando te sientas ansioso o ansiosa. Romanos fue una carta escrita por el apóstol Pablo que escribió inspirado por Dios para confortar a los cristianos en Roma con el Evangelio de Jesucristo. Este evangelio que nos dice que aparte de la obediencia o nuestra obediencia a la ley de Dios, tú y yo podemos ser salvos. Los pecadores pueden ser salvos por medio de la fe gracias a la obra o a la obediencia perfecta de Jesucristo, su muerte en la cruz y su resurrección. Ese es el evangelio que Pablo recuerda a los cristianos en Roma y a nosotros también. Ahora, esa salvación, como veremos más adelante, tiene beneficios futuros, no solamente presentes, sino también beneficios futuros y beneficios que abarcan toda la creación. Eso lo vamos a ver en Romanos 8. Quiero que me acompañen leyendo en el capítulo 8 de Romanos, los versículos 18 al 21. Los versículos 18 al 21 son los pasajes o el pasaje en el cual nos vamos a concentrar. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Como nos podemos dar cuenta, el apóstol Pablo comienza este pasaje siendo realista con respecto al tiempo en el cual nosotros estamos o nos ha tocado vivir. El apóstol Pablo no quiso o puso maquillaje al tiempo presente. Y es bueno decir desde el principio que el tiempo presente no es solamente el tiempo en el cual el apóstol Pablo vivió. No es solamente tampoco el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo hoy en día. El tiempo presente, según la Biblia, se refiere a todo el tiempo en el cual tú y yo vivimos en este mundo antes de la segunda venida de Jesucristo. Ese es el tiempo presente. Y como dije anteriormente, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que este tiempo presente en el cual él vivió, en el cual nosotros estamos viviendo incluso hoy en día, no es un tiempo que está lleno de rosas. No es un tiempo que está lleno de rosas. Él dice que en el tiempo presente, el apóstol Pablo dice que hay aflicciones. Y no dejemos notar, porque en la Biblia no hay nada por coincidencia. El apóstol Pablo no dijo que en el tiempo presente hay aflicción. El apóstol Pablo dijo que en el tiempo presente hay aflicciones en plural. En otras palabras, mientras tú y yo vivamos en este mundo tal como es ahora, antes de la segunda venida de Jesucristo, nosotros, tú y yo, vamos a tener aflicciones, no una ni dos, sino muchas en este mundo. Antes de Pablo, el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos en esta tierra, lo dejó claro. Él dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Y es precisamente por eso que el apóstol Pedro, cuando escribió su carta, dijo que cuando somos afligidos, nosotros no deberíamos sorprendernos como si algo extraño estuviera pasando con nosotros. No es algo extraño. Y es importante para nosotros saber eso, que en este mundo, en el tiempo presente, nosotros vamos a ser afligidos con muchas aflicciones,
¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando nosotros sabemos eso, o si ignoramos eso, o si no sabemos o no creemos eso, entonces lo que vamos a hacer es añadir aflicción a la aflicción cuando ésta venga. Vamos a añadir aflicción con la respuesta que nosotros vamos a dar cuando vengan los problemas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensábamos que el mundo o el tiempo en el cual nos ha tocado vivir es sin aflicción, cuando en la Biblia en ningún lugar dice eso. También es importante que los no cristianos y aquellos que son recientemente convertidos sepan eso. Ellos deben saberlo para que no se sientan engañados. Para que no se sientan engañados que le vendieron algo que no le van a dar ahora. Nosotros no predicamos, ven a Jesús y todos tus problemas se van a acabar. Y la razón por la cual nosotros no predicamos eso es porque en ningún lugar de la Biblia se promete tal cosa. Así que sí va a haber aflicciones en este tiempo presente. Y la pregunta es, ¿cuáles son las aflicciones a las cuales se refiere este versículo 18 de Romanos 8? ¿Cuáles son esas aflicciones del tiempo presente? Si nosotros leemos un poco más arriba, en el versículo 17, allí se da la respuesta. Según el versículo anterior, estas aflicciones son aquellas cosas que nosotros padecemos juntamente con Cristo. Es cuando se persigue a los cristianos por causa de su identificación con Cristo. Es cuando se multan o arrestan a los cristianos porque ellos llaman pecado a lo que la palabra de Dios llama pecado. Es cuando se les insulta y se les hace calumnias. Esas son las aflicciones de las cuales se habla en el versículo 18, que vamos a tener y que Pablo dice que él las tiene por ciertas y nosotros también las debemos tener por ciertas. Más adelante nosotros vamos a ver que esas no son las únicas aflicciones, las que acabé de mencionar, pero ciertamente está incluida dentro del paquete de aflicciones que nos tocan. Alguien ahora podría decir, espera un momento, Misael, yo pensé que después de escuchar este sermón yo iba a estar menos ansioso, pero tú me estás poniendo lo contrario a menos ansioso, tú me estás poniendo más ansioso. Y eso que ahora es que tú estás comenzando, imagínate entonces cuando termines. A lo que yo respondería, si tú piensas de esa manera, es que tranquila, no te desesperes, porque eso no es todo lo que la palabra de Dios tiene que decir. Estamos comenzando, todavía no hemos terminado. La palabra de Dios no solamente nos dice que en el tiempo presente nosotros vamos a tener aflicciones, no solamente dice que en este tiempo hay muchas aflicciones, también nos dice la palabra de Dios, esa misma palabra, ese mismo Dios, que en el tiempo venidero, en el tiempo futuro habrá gloria, dice la palabra de Dios. Mientras que en el presente, dicho de otra manera, mientras que en el presente nosotros tenemos razones para llorar, en el futuro habrá razones para celebrar. Y otra pregunta es, ¿qué tanta gloria habrá en el tiempo futuro? Y esa es una buena pregunta y es bueno que nosotros la hagamos, porque como nosotros vimos anteriormente, Pablo menciona y dice las aflicciones, es decir, que las aflicciones del tiempo presente son muchas, no son pocas. Por lo tanto, la pregunta más lógica sería, ¿y esa gloria que nos espera en el futuro, cuánta o qué tanta gloria es? Y Pablo responde, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No son comparables con la gloria venidera. Wow. La gloria venidera no es pequeña.
La gloria venidera no es más pequeña que las aflicciones presentes. Porque si así fuera, si fuera más pequeña que las muchas aflicciones que nosotros tenemos hoy en día, eso significaría que el gozo de esa futura gloria sería ahogado por un océano de tristeza en el presente. Es como si, vuelvo a repetir, si la gloria del futuro fuera inferior a las aflicciones del presente, entonces no tendríamos gozo en el presente. Pero la gloria venidera, fíjense que tampoco dice el apóstol Pablo que esa gloria venidera es del mismo tamaño o es como las aflicciones del presente. No es inferior, pero tampoco es del mismo tamaño. Pablo, inspirado por Dios, dijo que la gloria venidera es tan, pero tan grande que no puede compararse con las aflicciones presentes. Dicho de otra manera, las aflicciones presentes no le dan, como decimos nosotros, ni por los tobillos a la gloria venidera o a la gloria futura. Y yo quiero que allí donde tú estás, pienses por un momento en cada una de las aflicciones que tú estás experimentando ahora mismo. Piensa por un momento en cada una de las tribulaciones que tú estás atravesando. Piensa por un momento en cada una de las cosas que te producen o que te tientan a afanarte. Sea en el presente, sea algún sufrimiento pasado, o sea algo que todavía no ha llegado, pero que es un problema que te hace temblar, vamos a decirlo así. Piensa por un momento en esas aflicciones que tú estás teniendo en el presente o que amenazan con venir en el futuro. Y mientras tú estás pensando en esas aflicciones que te causan dolor, que te causan miedo, ahora yo quiero que tú escuches las 3 palabras que Dios tiene para ti. Dios dice, no pueden compararse. No pueden compararse. La gloria que viene es muchísimo más grande que todas tus aflicciones. Tus aflicciones, por muchas que sean, tus penas, por más fuerte que sean, no pueden compararse a la gloria que te espera en el futuro. Y lo siguiente que se dice es que esta gloria en nosotros ha de manifestarse. Y creo que el contexto de nuestro pasaje, Romanos 8, favorece esta traducción más que otras traducciones de la Biblia que traducen esta línea de la siguiente manera: nos ha de ser revelada. Es decir, otras traducciones de la Biblia dicen que la gloria venidera nos ha de ser revelada. Pero la Reina Valera dice en nosotros ha de ser manifestada. Y creo que esa es la traducción correcta. ¿Por qué? Porque esa gloria es algo principalmente en nosotros y no algo que nosotros miramos fuera de nosotros, como vamos a ver más adelante. En otras palabras, dice Hendrickson, esta gloria vendrá a nosotros como si entrará en nosotros y luego, tras habernos llenado y rodeado, se revelará en nosotros. Termina la cita. Y la creación de Dios, según el versículo 19, está a la espera. Pero no tan solo a la espera, dice el versículo, sino que está en una espera con anhelo. Pero no tan solo con anhelo, sino que también el versículo dice que es un anhelo ardiente. Y la ilustración es como un partido de béisbol, cuando está en la parte baja de la 9ª entrada. Las bases están llenas, hay 2 outs, el bateador tiene 2 strikes y todo el mundo se pone de pie. Así de intensa está la creación, anhelando, esperando algo. O como aquel padre que por una razón que no viene al caso, no pudo estar con su esposa.
que estaba a punto de dar a luz en la sala de parto y que en ocasiones nosotros lo vemos en los pasillos caminando de aquí para allá, caminando de aquí para allá, él no puede estar quieto. En otras ocasiones lo vemos sentado, pero comiéndose las uñas, o en otras ocasiones lo vemos ponerse de pie, se sienta y cuando está sentado está haciéndole así a los pies porque él está anhelando algo con esa vehemencia. Asimismo dice el apóstol Pablo que está la creación ahora mismo, en el tiempo presente, así está la creación. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que espera con tanta vehemencia? ¿Qué es lo que espera con tanto anhelo la creación? Y la respuesta es, según el pasaje que nosotros hemos visto o leído, la manifestación o el apocalipsis o la revelación de los hijos de Dios. Eso es lo que espera la creación. Esa es la misma palabra, cuando habla aquí de manifestación de los hijos de Dios, es la misma palabra que se usó en el versículo anterior, versículo 18, cuando se dijo de la gloria que se manifestará. Y por eso yo dije anteriormente que prefiero la traducción en nosotros a de manifestarse. Según el versículo 19, somos los hijos de Dios quienes hemos de manifestarnos. ¿Y cuándo eso pasará? Bueno, eso pasará en la segunda venida de Cristo. Él se manifestará desde los cielos con toda su gloria, con toda su majestad, con todo su esplendor, y nosotros, los hijos de Dios, junto con Él. O nosotros, los creyentes, como hijos de Dios, junto a Jesús, quien es el Hijo de Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí y enfatizar que estas promesas de bien de la cual yo he estado hablando, que se presentan aquí en Romanos 8, 18 al 21, fueron hechas a hijos de Dios. Y según la palabra de Dios, los hijos de Dios no son todo el mundo. Los hijos de Dios son aquellos que después de haber confesado sus pecados, confían en Jesucristo como suficiente Salvador y como único Señor. Y ellos, esas personas a las cuales se dirigen estas promesas de bien, evidencian, como dice el mismo Romanos 8, en su vida que ellos viven siendo guiados por el Espíritu Santo. Es a ellos y no a otros a quienes se hace esta promesa. De hecho, si este pasaje bíblico que estamos considerando hubiera sido dirigido a los que no son hijos de Dios, dijera algo así: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con los sufrimientos que les esperan a ustedes. Esa sería la promesa para aquellos que no son hijos de Dios. Los sufrimientos o aflicciones del tiempo presente no son comparables con los sufrimientos que les esperan a ustedes. Pero la buena noticia, amigo, que nos escuchas, que me escuchas en esta tarde, es que el Hijo de Dios descendió del cielo a la tierra a vivir en obediencia a Dios y su ley, a morir como sustituto de pecadores como tú y como yo, y a resucitar. ¿Sabes para qué? Para regalar gratuitamente el privilegio de que esos hombres ahora pasen a ser o a convertirse en hijos de Dios. Y esa es la buena noticia. Así que si tú todavía no eres hijo de Dios, hoy nosotros te invitamos a convertirte en uno. Te invitamos a venir a Jesucristo, a venir a Dios en arrepentimiento sincero de todos tus pecados y pidiéndole a Dios confiadamente que te adopte en su familia en base a la obra del Hijo de Dios que es Jesucristo. Y si tú haces de esa manera, desde hoy tú puedes tener la seguridad dada por Jesucristo mismo que tú te convertirás en un hijo de Dios.
Y también podrás ser receptor de estas promesas y de otras promesas que se dirigen a los hijos de Dios en la palabra de Dios. Una vez cerrado el paréntesis, entonces nosotros volvemos a nuestro pasaje de Romanos 8. En los versículos 20 y 21, allí se nos explica por qué la creación espera con ansias. ¿Por qué la creación está esperando con ansias? Y la respuesta rápida es porque el estado actual de la creación ahora mismo no es el estado en el que esta creación estará en el futuro. La creación como es justo ahora no es como va a ser en el futuro. Y por eso dice el versículo que la creación está esperando con ansias la llegada de ese día. El versículo 20 dice que la creación fue sujeta o sometida, no voluntariamente, sino por la voluntad de alguien más. Y la pregunta es, ¿quién es ese alguien más que sujetó a la creación? En última instancia, ese alguien no fue Adán, y en última instancia ese alguien no fue Satanás, como algunas personas piensan. ¿Por qué podemos decir eso? Porque ni Adán ni Satanás sujetaron a la creación, como vamos a ver más adelante, en esperanza. Ellos no la sujetaron en esperanza. Dios fue quien hizo eso. Dios fue quien sujetó a la creación, no tan solo a vanidad, sino también en esperanza. Y la idea aquí es que la creación está amarrada y no puede soltarse por sí sola. ¿A qué fue sujeta la creación? Lo dije anteriormente y el versículo lo dice, a vanidad. La creación fue sujetada, fue amarrada y no puede soltarse por sí sola a vanidad. Fue sujetada, fue amarrada a futilidad, fue amarrada a lo vacío, fue amarrada a lo que es sin sentido, fue amarrada a lo que es la inestabilidad, a la ineficiencia, a lo que es transitorio. Y en el versículo siguiente se dice lo mismo, pero con otras palabras. En las otras palabras que utiliza, pero la misma idea, dice: la creación está esclavizada a corrupción. Esclavizada a corrupción. Y es bueno para nosotros recordar que un esclavo no es lo mismo que un empleado doméstico. Un esclavo en esos tiempos no podía decir: bueno, yo quiero renunciar o quiero cambiar de amo. No podía hacer eso, porque un esclavo era posesión de otra persona, no tenía voluntad propia. Y dice que la creación, por diseño de Dios, fue sujetada o esclavizada a corrupción. Corrupción significa destrucción. La creación fue esclavizada a decadencia. La creación fue esclavizada a algo podrido. La creación fue esclavizada a algo que está en descomposición. ¿Y saben qué? La misma ciencia confirma lo que dice la Biblia. La segunda ley de la termodinámica dice que la cantidad utilizable de energía en el universo se está reduciendo. Dicho de otra manera, con el pasar del tiempo, las cosas tienden al desorden y no al orden. Eso lo dice la ciencia. Con el pasar del tiempo, las cosas no evolucionan, las cosas devolucionan. ¿Y eso por qué? Porque como dice la Biblia, Dios sujetó la creación a vanidad, Dios sujetó la creación a corrupción. Génesis 3 lo explica de la siguiente manera: cuando Adán escogió escuchar la voz de su mujer Eva por encima de la voz de Dios y entonces comer del fruto que Dios le había prohibido, Dios entonces dicta la siguiente sentencia. Escuchen, versículos 17 al 19 de Génesis capítulo 3. Dios dice: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y a partir de este momento en el cual Dios dicta esta sentencia, la creación entera sufre o carga con los efectos negativos del pecado. Y es por eso, hermanos y amigos, que los aparatos se dañan hoy. Es por eso que nuestros cuerpos se enferman. Es por eso que las personas mueren. Es por eso que los hijos se rebelan contra padres que son amorosos. Es por eso que las relaciones románticas se rompen. Es por eso que las amistades se acaban. Es por eso que ocurren desastres naturales. Es por eso que el aire es contaminado. Es por eso que hay tiroteos. Es por eso que se promueven antivalores o la inmoralidad se legaliza. Es por eso que hay racismo. Es por eso que en el mundo existen gobiernos corruptos. En resumen, este mundo, tal como es ahora, no funciona como Dios planeó que funcionara al principio. El jugador de baloncesto, Karl Anthony, dijo, si no fue este año, fue el año pasado, que la República Dominicana era un lugar de miedo por todas las cosas que estaban pasando aquí. Pero déjenme decirle que él se equivocó. La República Dominicana no es el único lugar de miedo. El mundo entero en el cual vivimos, tal como es ahora, es un lugar de miedo. Porque no es el lugar o no es como Dios tuvo la intención que fuera en el principio. Algunas personas no les resulta incluso atractivo el cielo cuando nosotros predicamos del cielo, porque erradamente ellos piensan que el cielo será como este mundo que nosotros tenemos ahora, pero con una duración eterna. A esas personas yo quiero decirle que si el cielo, amigo, va a ser así, ni yo mismo quiero ir al cielo. Imagínense tener todos los problemas y las dificultades que tenemos, pero con una duración eterna. No, pero la buena noticia es que la Biblia nos dice que el cielo no va a ser así. No olvidemos lo que nosotros vimos anteriormente. Lo que viene, la gloria venidera, no puede compararse. Lo que viene será mejor, no tan solo cuantitativamente en su duración, sino que lo que viene también será mejor cualitativamente en su calidad. A algunos les resulta incómodo que Dios haya sujetado la creación a vanidad y corrupción por el pecado del hombre. Pero si nosotros seguimos leyendo el versículo 20, veremos que Dios sujetó a la creación, no solamente Él la sujetó, si ustedes se fijan, sujetó a vanidad, pero no solamente, ahí no acaba todo. Dice que Él la sujetó en esperanza. Sujetada a vanidad, pero sujetada en esperanza. Es decir, que el plan de Dios no acabó cuando Él sujetó la creación en vanidad. La creación tiene la esperanza de que no estará amarrada para siempre a la vanidad. Vendrá algo mejor a lo que se conoce aquí y ahora. Y eso es de lo que se habla en el versículo siguiente. Y es por eso que la creación desea ese día que llegue. En el versículo 21 se nos presentan dos eventos futuros. El principal es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el segundo, que va de la mano con el primero, es la libertad de la esclavitud, de la corrupción. Nosotros leemos el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso yo dije anteriormente que el evento principal aquí es la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque dice que la creación va a ser libertada a la libertad de los hijos de Dios. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, versículo 18. La manifestación de los hijos de Dios, versículo 19. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es, ¿qué es todo eso? Si nosotros usamos las palabras del versículo 17, a lo que se refieren todas estas líneas es a la glorificación. O si nosotros usamos las palabras del versículo 23, se refiere todo esto de lo cual hemos estado hablando a la redención de nuestro cuerpo. La glorificación o la redención de nuestro cuerpo. Todos los hijos de Dios ya son justificados. Aquí y ahora, eso quiere decir, disfrutamos del perdón de todos nuestros pecados y disfrutamos del ser tratados por Dios como justos. No por nosotros, sino por la obra de Jesucristo a favor de pecadores como nosotros. Sin embargo, todavía no estamos glorificados. La glorificación, ese aspecto, ese beneficio que está incluido en la salvación, todavía no lo hemos recibido, no lo hemos experimentado. Pero la promesa que se nos hace aquí es que el día se acerca en el cual nosotros vamos a ser glorificados. Y cuando eso pase, hermano, nosotros seremos perfectos como Jesucristo lo es. Cuando la glorificación sea una realidad en nosotros, nosotros vamos siempre, absolutamente siempre, a amar a Dios con todo nuestro ser y siempre a obedecer a Dios. Ustedes pueden imaginarse ese estado sin un mal pensamiento que venga a tu mente ni por un segundo. Profundamente enamorado de Dios, amándole por encima de cualquier cosa y más que a cualquier otra persona. Sin tener que luchar contra la tentación, porque ya no vas a ser tentado ni internamente ni externamente. Y sin tener que volver a pedir perdón a Dios, porque nunca más volverás a cometer un pecado. Eso es lo que le espera a los hijos de Dios. Pero no solamente seremos glorificados nosotros, tú y yo, en el sentido de que seremos moralmente como Jesucristo. También nuestro cuerpo será redimido, nuestro cuerpo será transformado para aquellos que están vivos, o los cuerpos serán resucitados para aquellos que están muertos. Nuestro cuerpo también en la glorificación, en esa gloria venidera, será como el de Jesucristo. Se acerca el día en el cual nuestra debilidad será sustituida por fortaleza. Nuestras enfermedades darán paso a una salud inquebrantable y la muerte dará paso a la vida que nunca se acaba. En otra de sus cartas, 1 Corintios 15, 42 al 44, el apóstol Pablo dijo: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, he dicho muchas cosas que nos esperan en el futuro aquellos que somos hijos de Dios. Pero déjenme decirle que eso no es todo. Eso no es todo, todavía falta mucho más. También, si tú eres hijo de Dios, Dios aquí te promete que tú vas a heredar un mundo libre de vanidad y un mundo libre de corrupción. Y es por eso que la creación, como dije anteriormente, ansía, anhela la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque cuando
esta esta libertad de los hijos de Dios llegue a ser una realidad en nosotros, también la libertad de la esclavitud será una realidad para la creación. Y como la creación va de la mano con lo que va a pasarle con el hombre, es por eso que la creación está anhelando que eso suceda. Por el pecado del hombre, la tierra fue maldita. Y con la redención del hombre, la tierra será bendita. Ese es el diseño o el plan de Dios. Y la realidad, hermanos, es que tú y yo no sabemos lo que es vivir en un mundo libre de corrupción y libre de vanidad. Nosotros no sabemos eso. Porque nosotros nacemos, nosotros crecemos y nosotros morimos en un mundo sujeto a vanidad y corrupción. Así que nosotros no tenemos ni la más mínima idea de lo que es un mundo libre de corrupción y vanidad. Pero por la Biblia, por esta promesa, nosotros podemos saber que la creación será libertada o liberada. Este mundo, y cuando eso pase, cuando venga esa liberación, este mundo va a ser tan bueno como Dios lo diseñó en el principio. Y cuando eso pase, van a pasar siglos y siglos y siglos y no vendrán pandemias. Cuando eso pase, no habrá enfermedades ni virales ni enfermedades terminales. Cuando la creación sea liberada, ya no habrá más muerte. Cuando la creación sea liberada, ningún país arderá en llamas como comenzó Australia a arder en este año. Cuando la creación sea liberada, ningún país se va a inundar como está pasando con Honduras. Cuando la creación sea liberada, no habrá temor de si ocurre un terremoto como hubo en Puerto Rico. Nada de eso va a suceder. Y déjenme decirles que lo bueno que nosotros disfrutamos ahora en la creación, porque por la gracia de Dios todavía la creación tiene cosas buenas que ofrecernos. Pero déjenme decirles que eso bueno que ahora nosotros disfrutamos en la creación va a ser superado con creces por la más pequeña de las bendiciones que nos esperan en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Vuelvo a repetir, dicho de otra manera, la bendición más pequeña que nos espera en los cielos nuevos, en la tierra nueva, supera con creces el mayor de los deleites que este mundo actual tiene que ofrecernos. Y si te preguntas cómo yo llegué a esa conclusión, piensa conmigo. Si la creación, como dije anteriormente, tiene buenas cosas que brindarnos, aún estando sujeta a vanidad, aún estando sujeta a esclavitud de la corrupción, ¿qué decir del día cuando esta creación sea liberada? Si siendo un mundo corrupto y vano, la creación tiene cosas buenas que darnos, imagínense cuando ya no haya más corrupción y no haya más vanidad. Escuchen lo que dice Isaías 65, 18 al 25. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de
de la serpiente. No afligirán ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Me encanta como el pastor Jason Meyer lo dice. Dice lo siguiente: la creación será mucho más hermosa, mucho más productiva y mucho más fácil de vivir de lo que podemos imaginarnos. El mundo venidero es un lugar en donde la decepción es imposible. La esperanza de gloria pone de cabeza la decepción. En el cielo lo que experimentaremos excederá nuestras expectativas a un grado superlativo, inmensurable. Podemos levantar nuestras esperanzas tan altas como sea posible y todavía encontraremos que ellas son un juego de niños en comparación con lo que Dios ha preparado para nosotros. Termina la cita. Y tengo que decirles que todo eso no es una historia de Disney. Esa es tu historia, cristiano. Hermano, esa es tu historia. Y Pablo dijo que él tenía por cierto todo esto que nosotros estamos hablando. Y yo te pregunto, ¿y tú? ¿También lo tienes por cierto? ¿También estás convencido de estas verdades de las cuales Pablo estaba convencido? Cuando tú seas tentado a ponerte ansioso, recuerda que Dios te está llevando de las aflicciones del tiempo presente al glorioso futuro de tener un cuerpo redimido y vivir en un mundo libre de corrupción. Y esa verdad no tan solo abre nuestros ojos a nuestro futuro glorioso, sino que esta verdad también nos da esperanza para ser utilizada en el aquí y en el ahora. Esta verdad nos da esperanza para poder soportar pacientemente las aflicciones del tiempo presente. Porque como dijo alguien, los sufrimientos de los santos son por un tiempo, pero su gloria es eterna. Para el dominicano, la República Dominicana es grande, hasta que él va a Estados Unidos. Para un niño, un Honda Fit es grande, hasta que él lo ve al lado de un barco crucero. El momento que él ve ese Honda Fit al lado de un barco crucero, él se da cuenta de que el carro Honda Fit no es nada, no es grande en comparación con el barco crucero. Asimismo, cuando solo nos enfocamos en las aflicciones que tenemos en el tiempo presente, creemos que son más grandes y somos tentados a afanarnos. Pero cuando nosotros vemos esas aflicciones del tiempo presente al lado del futuro glorioso del cual hemos estado hablando, entonces nos damos cuenta de que esas aflicciones del tiempo presente no son tan grandes y que hay razones, o dicho de otra manera, no hay razones para estar ansiosos como nosotros pensábamos. Así que pon tus aflicciones del tiempo presente al lado de esta gloria futura que te espera. Y verás que no es tan grande las aflicciones como tú crees y que no hay razones para estar afanado. Quiero cerrar diciendo que ni un centenar de años de aflicciones en este mundo se compara a más de 1 trillón de años de gozo y deleites que no pueden ser superados con un cuerpo perfecto, en un mundo perfecto, en comunión con un Dios perfecto. No tiene comparación a nada en este mundo la gloria que nos espera a nosotros como hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en un tiempo en el cual las aflicciones abundan, en un tiempo en el cual parece que tenemos muchas razones para estar ansiosos, tú ahora nos has hablado y nos has recordado lo que debemos hacer.
En vez de dejar que nuestra ansiedad hable sin control, que tu verdad, tu palabra, Romanos 8, hable a nuestro corazón ansioso para que sea calmado, para que tengamos paciencia, sabiendo que lo que tú has preparado para nosotros y lo que está en camino de manera inevitable es mucho mejor en todos los sentidos que a las aflicciones del tiempo presente. Gracias, Señor, por Jesucristo y la salvación, esta salvación que nosotros tenemos en Él. En el nombre de Jesús. Amén.